Hola mis amados, nuevamente estamos juntos como cada semana con un video más para compartir algo de la palabra de Dios. Y este día yo les quiero hacer una invitación maravillosa, decirle bienvenidos a las pruebas. Si yo pusiera este título en el video, yo estoy segura que ninguno se atrevería a escucharlo, pero en cambio quiero ponerle como título una marca de victoria. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, los cristianos, pasamos por diferentes pruebas, pasamos por diferentes tribulaciones y vencemos y somos sacados de ese lugar, ¿no es cierto?, de esas circunstancias, nos queda para siempre, llevamos de por vida una marca de victoria. Y entonces luego cuando pasemos nuevamente o en algunas oportunidades por circunstancias parecidas, Dios nos va a dar grandes victorias porque ya hemos andado ese camino y hemos podido comprobar que al depender totalmente de Dios en ciertas circunstancias nos va a traer victoria. Y eso nos va a marcar. Por más que hayamos sufrido penalidades, como decía el apóstol Pablo, y todo lo que uno sufre, ¿verdad?, cuando está en diferentes pruebas. Entonces, tomando el pasaje de Santiago, capítulo 1, versículo 2, que dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando se encuentren o cuando os halléis en diferentes pruebas. ¡Qué bárbaro este Santiago! Bueno, pero él sabría por qué lo decía, ¿verdad? Porque verdaderamente nosotros como hijos de Dios tenemos que ser probados, y no una sola vez. Tenemos que ser probados y vueltos a probar, y así Dios tiene que hacer una obra gradual en nuestras vidas para que de hecho luego quede una obra permanente, contundente, efectiva y efectista para cuando que nosotros podamos ir y ministrar a las personas, podamos hacerlo en el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y no un poder prestado, sino un poder que hemos adquirido porque hemos luchado y hemos vencido. Con las armas espirituales hemos luchado legítimamente, como dice la palabra de Dios, y hemos vencido. Así que yo quiero en este ratito que vamos a compartir, decirte que si vos a lo mejor sos una persona que ante las dificultades se decae, se abate, se siente mal, las pruebas y las tribulaciones en la vida del cristiano pueden hacer dos cosas: o te van a elevar, te van a levantar en poder, en victoria, en madurez, o te dejan mal, te debilitan, te quedas amargado. Por eso nos encontramos a veces con cristianos que están amargados, ¿no es cierto? Hay un dicho popular que dice que lo que no te mata te fortalece, y bueno, es un dicho popular, pero nosotros también lo podríamos llevar a nuestro entorno cristiano y a esto que nosotros tenemos que pasar. Y en verdad, si nosotros podemos atravesar las pruebas sin que nos destruya, pudiendo depender del Señor, pudiendo confiar en su amor, en su fidelidad, verdaderamente nos va a fortalecer de tal manera que luego vamos a ser esos gigantes espirituales que Dios quiere que seamos para poder manifestarse al mundo. Porque, queridos y amados que están escuchando esto, así como nuestro cuerpo nos expresa a nosotros, así la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, expresa a Cristo. Entonces, Cristo sin su cuerpo no se puede expresar, por eso que está buscando una iglesia quebrantada. Hoy hay mucha gente que predica el Evangelio, pero lamentablemente cuando el Evangelio de Jesucristo es predicado por gente no quebrantada, lamentablemente a veces lo que más hacen es contaminar el Evangelio, contaminar el mensaje y no que redunde en beneficio de la obra de Dios. Aunque esto parezca raro lo que estoy diciendo, pero es así. Vos vas a estar de acuerdo conmigo. A lo mejor algunos ya saben lo que es esto y lo están, y otros que a lo mejor no lo conocen, este tema del quebrantamiento que Dios pide y quiere y está dispuesto a hacer en cada uno de sus hijos, porque Él quiere
que se cumpla la palabra de Jesús, cuando allí en San Juan, capítulo 7, verso 37 y 38, en el último y gran día de la fiesta, dice que Jesús se puso en pie y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Pero después dice Jesús: porque el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida. De su interior. ¿Cuál es el interior de una persona? Nuestro espíritu. ¿Y qué pasa si una persona no está quebrantada? El espíritu de esa persona no se puede liberar. Y el Espíritu Santo, si bien nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, lógico, pero ¿dónde reside el Espíritu Santo? ¿En qué parte de nosotros? En nuestro espíritu. Entonces, si nuestra vida está entera, no ha sido quebrantada, nuestro yo está tapando como una caparazón a nuestro espíritu, no está dejando que el Espíritu Santo pueda salir, que pueda borbotear, como quiere decir la palabra allí, ¿no? Que pueda salir, saltar como ríos de agua de vida, de agua viva. Y entonces muchas veces encontramos que la gente no es ministrada correctamente, no llega la palabra, llega en el momento, porque hay muy buenos predicadores, de hecho, gente muy carismática, gente que inclusive ha estudiado para poder predicar, para poder hablar. Yo conozco gente, y hay institutos bíblicos que enseñan aún a pararse en un púlpito, a caminar, a levantar la voz, a bajarla, las tonalidades, el énfasis. Todas esas cosas se enseñan y se aprenden para poder captar al público y para poder llegar a las personas. Pero eso tanto lo hacen los cristianos que predican y estudian para predicar, como también en el marketing, gente que da conferencias, ¿no es cierto? Gente que trabaja en lugares así que hay multitudes de personas y que quiere atrapar la atención de la gente. Entonces, pero qué diferente es, mi hermano querido, mi hermana que vos estás escuchando esto, qué diferente es cuando una persona, un hijo de Dios, sea predicador, sea cantante, sea un maestro bíblico, lo que sea, pero que está tomando la palabra de Dios para hablar a los demás, qué interesante es que esa persona sea una persona quebrantada. ¿Por qué? Porque la persona quebrantada es una persona humilde, es una persona de la cual de su espíritu van a brotar los ríos de vida que dijo Jesús, que de otra manera es imposible porque está tapado, está allí escondido y no puede salir, ¿verdad? Hay gente que trabaja mucho en las iglesias y son personas que son la mano derecha del pastor, la mano izquierda, el pie, todo. O sea, los siervos o los líderes pueden contar con esa persona donde quiera que vayan, donde quiera que estén, están ellos primeros para servir y tiene un espíritu de servicio realmente bueno. Pero ¿qué pasa? Dios puede hacer mucho más con una persona quebrantada que con una persona hiperactiva. Porque dice la Biblia allí en el Salmo 51, versículo 17, que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Es decir, mi querido hermano que estás escuchando, hermana, amiga, no es el hacer mucho, no es el estar en todo lugar, no es el tener la última frase, no es el tener la última forma de predicar, la última manera de ministrar, no es lo que hace que los ríos de agua viva salgan de dentro de tu interior y corran hacia los demás y toquen y ministren y consuelen y levanten y sanen y hagan tantas cosas que el Espíritu Santo quiere hacer cuando una persona está quebrantada y puede darle esa salida a él, junto con nuestro espíritu, porque de eso se trata la liberación del espíritu. Nuestro espíritu tiene que ser liberado de la caparazón de nuestra alma, de nuestro yo, que es tenaz, que en muchas circunstancias o en muchas personas tiene una personalidad tenaz, una personalidad que es imposible de hacerla cambiar de idea, tienen un modo de pensar, un modo de decir, de actuar, y bueno, y el espíritu está ahí, que no puede salir, no puede hacer nada, y por ende tampoco el Espíritu Santo. Entonces, pensá vos que estás escuchando y que a lo mejor sos de esas personas hiperactivas en la cristiandad, dentro de la iglesia o donde te muevas,
busca a Dios y no dispares de las pruebas. No salgas corriendo cuando viene una prueba a tu vida. Por el contrario, trata de gozarte, como dice Santiago. Tener por sumo gozo de que justamente Dios eligió quebrantarte, eligió traerte una tribulación. Mira, Job, que todos conocemos, ¿verdad? Ese patriarca tan antiguo, él era un hombre justo, de hecho, y era un hombre bueno, pero ¿qué le pasaba a Job? Le faltaba el quebrantamiento. Entonces Dios permitió un sinfín de circunstancias para que este hombre fuese quebrantado. Llegó un momento de su gran sufrimiento, y como a veces nos llega también a nosotros, cuando estamos en pruebas, en luchas, en amarguras, ¿cuántas veces nosotros no le decimos a Dios? Nosotros quizás no le echamos en cara a Dios cosas, directamente decirle, Señor, vos me estás haciendo pasar por esto, no, pero indirectamente, como entre líneas, ¿no? Como que alguien dice una frase y se lee entre líneas lo que en realidad está pensando. ¿Cuántas veces escuchamos a gente decir, o nosotros mismos no lo hemos dicho? Y la Biblia dice esto y esto. La Biblia dice que todo lo que yo pida al Padre en el nombre de Jesús, Él me lo va a dar. Y la Biblia dice que si todos nos ponemos de acuerdo, el Padre nos dará todo lo que pidamos. Entonces, ¿dónde está? ¿Y por qué dice la Biblia esto? ¿Y por qué no pasa? ¿Y por qué Dios no me contesta? ¿Y por qué no me saca de esta aflicción? Entonces, esa es una manera también de echarle o enrostrarle a Dios, como diciéndole, ¿por qué no cumplís tu palabra? ¿Verdad? Entonces, yo creo que Dios conoce la intención de nuestro corazón como conocía la intención de Job. Job se bancó todas, pero llegó un momento que quizás ya no daba más y dijo, ¿cómo me gustaría hablar con Dios? Él lo dijo de otra manera, no lo dijo así como yo te lo estaba diciendo recién, ¿verdad? Citándoles textos bíblicos, porque nosotros a veces hacemos eso. Le citamos a Dios textos bíblicos como si Él no conociera la Biblia. Le decimos, pero si acá dice esto, y si la Biblia dice esto, y dice lo otro, ¿y por qué no pasa? Y le estamos diciendo, en definitiva, Dios, vos no estás cumpliendo tu palabra. Y Job, es como que él habló con sus amigos, o se habló a sí mismo, y dice, yo, si Dios me dejara que le haga preguntas, le preguntaría algunas cosas. En definitiva, lo que Job quería hacer era quejarse un poco de su tiempo de pruebas. Y bueno, de repente Dios se le manifestó a Job desde un torbellino, y cuando Dios se manifiesta, mi hermano, mi amigo, bueno, ese es otro cantar. Ahí nos damos cuenta que nunca conocimos a Dios, que nunca conocimos, que todo hablamos de la presencia de Dios, cantamos, entramos al lugar santísimo, salimos, vamos, venimos, hacemos y deshacemos con el cielo y con la tierra. Pero cuando Dios se manifiesta, mi hermano, se nos van las palabras. Y esto le pasó a Job. ¿Por qué? ¿Qué hizo Job? ¿Qué dijo? No voy a hablar. No voy a hablar, dijo Job, porque yo de oídas te había oído. Es decir, me habían hablado de vos, pero en realidad no te conocía. Pero ahora que te estás dando a conocer, me arrepiento en polvo y ceniza. Y es lo que nos pasa a nosotros, mis amados, cuando estamos en las pruebas, en las tribulaciones, y cuando somos realmente quebrantados. Cuando Dios se manifiesta y no nos queda otra que confiar en Él, que venir a Él, es donde empezamos a reconocer que no conocíamos a Dios, que quizá estábamos ministrando, predicando, enseñando, cantando y haciendo tantas cosas en la obra de Él, y a Él no lo conocíamos. Lo hacíamos a nuestra manera, desde una arrogancia, desde una autosuficiencia, pero Dios quiere quebrantarnos. Dios todavía busca vasos dispuestos a ser quebrantados. ¿Para qué? Para que broten de nuestro interior esas aguas de vida y alcancen a esta humanidad que tanto, tanto lo necesitan. El apóstol Pablo era un hombre quebrantado, era un hombre que el quebrantamiento era un estilo de vida para él. Así que podamos imitarlo al apóstol en muchas de las formas que él escribía y decía, que con lágrimas les hablaba a todos ellos que estaban a su disposición o que él podía ministrar. Dios te bendiga y nos volvemos a encontrar en el próximo video.